Argentina y Venezuela son países de la región que cuentan con legislación relacionadas con el parto humanizado. En el caso de nuestro país, la propuesta que impulsa la presidenta de la Asamblea Nacional plantea que la mujer embarazada tiene derecho a elegir la manera como quiere alumbrar, entre el parto humanizado o autóxico y el parto por cesárea. Si la madre decide el tipo de intervención por cesárea, deberá ser respetada siempre y cuando su selección no implique riesgos para ella o el neonato. Este será el tema de nuestra siguiente entrevista de hoy. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta Argüello, bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes, Belkis, un gusto. Un poco para contextualizar, asambleísta, ¿cuáles son los antecedentes en este caso que nos llevan a debatir un tema como este, el parto humanizado? Belkis, en el Ecuador hay alrededor de 300.000 partos al año, 300.000 mujeres dando a luz. Esto quiere decir también, se han hecho la última encuesta de salud que se hizo, tenemos alrededor más del 42% de las mujeres que dan a luz por cesárea. Muchas de ellas son del sector privado, solo el 27% son del sector público. El resto está en las clínicas privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos de los casos, nosotros sí decimos, se ha mercantilizado el dar a luz. Se ha convertido en un negocio. ¿Por qué? Porque los costos para dar a luz a una normal no tienen el mismo costo que dar a luz con cesárea. Entonces, hemos visto ahí algunos de los temas que nos llevan a poner al debate y a la discusión este tema del parto humanizado. El hecho de que cuando es necesaria llevar a un quirófano a una mujer para dar a luz, cuando no es necesario, cuando la mujer escoge tener a luz por medio de cesárea y cuando es realmente una condición médica. Entonces, eso nos lleva a muchas reflexiones en el país y nos lleva a muchas reflexiones también a las mujeres, a discutir esto entre también las mujeres, pero también que se convierta en una discusión de pareja. ¿Por qué humanizarlo? Porque no creemos que tiene que un parto ser algo traumático o doloroso. En este sentido, ¿cuáles son las características? Le iba a consultar. Mire, cuando el parto se convierte en un parto humanizado, acompañado, el parto puede ser menos doloroso cuando es un parto normal, porque muchas de las veces las mujeres escogen planificar una cesárea porque están con el temor del dolor. El dolor es lo que les lleva a tomar una decisión de tener una cesárea. Piensan que luego de la cesárea no van a tener dolor y no han tenido la información necesaria, que luego de la cesárea viene un proceso de recuperación y es una cirugía riesgosa que es absolutamente dolorosa. Proceso que es lento además, ¿ah? Exactamente, yo les tuve a mis hijos por cesárea, entonces yo puedo decirlo que a mí me daba sana envidia ver a las madres que daban a luz normal, que al otro día podían estar sentadas, disfrutar de su bebé, darle de lactar, comer, alimentarse normalmente, lo que no puede hacer una mujer que dio a luz por cesárea. Inclusive caminar sin mayor problema. Ya vemos que unas mujeres que dan a luz por parto normal, al día siguiente tranquilamente están caminando, se desplazan de un lugar a otro, bueno, con la dolencia en este caso de una actividad como esta, pero no es igual como en una cesárea. Así es, hasta el mismo hecho de dar de lactar al niño, del primer alimento, de ese primer cariño o afecto que se tiene al momento de dar a luz, se hace mucho más tardío cuando se tiene por cesárea, porque primero todavía no producimos las mujeres cuando damos a luz por cesárea leche de inmediato como una mujer que da luz como un parto normal, porque se puede alimentar mucho más rápido. Entonces, esos lazos afectivos también no estamos informando a las madres al momento de elegir una cesárea o no elegirla. No les decimos todos los pros y los contras postoperatorios. Entonces, me parece que eso es fundamental. Otra cosa que a mí me encanta rescatar de este proyecto es cuando hablamos del parto humanizado, es todo el acompañamiento en el embarazo. Creo que ese acompañamiento que dan las mujeres, por ejemplo, en el campo, la mujer del campo asiste a su partera, a esa mujer de confianza, a la que le va cuidando su barriguita, en la que le va acomodando, en que le va dando masajes, en que les va diciendo tienes que caminar cada vez más, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que comer ciertos alimentos. Es esa mujer que le acompaña, que a veces en la parte urbana, en las ciudades nos hemos olvidado. Esto se ha perdido totalmente. Se ha perdido totalmente, pero en el Ecuador existen un grupo de mujeres, que son las dulas, por ejemplo, que
que hacen este tipo de acompañamiento, que hasta le acompañan cuando el médico lo permite, porque creo que eso también tenemos que cambiar, que en las clínicas, en los hospitales, especialmente en el sector público, iniciar con el acompañamiento del padre o alguien, o su familiar cercano, quien le acompaña en ese momento del parto, para que el parto no sea un evento traumático, sino más bien sea un acto de amor, un acto de afecto, de cariño. ¿Cómo se siente? Es cuando uno se siente acompañado, cuando uno se siente querido, cuando uno siente que el dolor se hace menos intenso. Yo siempre comento una anécdota. Cuando yo le di a luz a mi primer hijo, yo le di en el Hospital Enrique Garcés, un hospital público, y ahí estábamos algunas madres en espera de dar a luz. Yo tuve un proceso muy largo para poder darle a luz a mi hijo, porque fue por cesárea, tenía algunas complicaciones, y tenía un médico que me atendió toda la noche y que tenía un muy buen humor. Entonces se pasó todo el tiempo contando chistes. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho del momento del parto, de las contracciones, fueron menos traumáticas en mi caso. ¿Por qué? Porque tuve un acompañamiento. Si en este caso no pudo estar mi pareja, pero el acompañamiento, el ambiente en el que se puede recibir un niño puede cambiar también el hecho traumático de la madre. Que siempre dicen es traumático, pero no, yo creo que es un acto de amor, que creo que este proyecto de ley también lo tiene que reflejar. Esto que usted acaba de comentar como anécdota me recuerda también algo similar que me pasó a mí. Bueno, no fue con humor en el caso de mi cesárea, pero sí con música. Me acuerdo que en el quirófano había música, los doctores estaban muy relajados, cantando, haciendo lo que tenían que hacer con responsabilidad, obviamente, pero esto en cierta medida también a mí me pasó, al igual que usted, me ayudó a no sentir tanto este dolor que se siente en este proceso ya de labor de parto. Asambleísta, con todos estos elementos que usted ha citado, entonces, ¿con qué nos encontramos en este proyecto de ley que ahora mismo tramita la Comisión del Derecho a la Salud? ¿Cuáles son los cambios que se contemplan para viabilizar este tema del parto humanizado? Si bien es cierto, el Ministerio de Salud ya tiene protocolos para atención en el caso de un parto. Está establecido, hay acuerdos ministeriales, pero yo creo que tenemos que ponerlo en una norma, creo que tenemos que ponerlo en ley. ¿Para qué? Para que esto no rija solamente al sector público, sino también para que rija al sector privado. Entonces, eso me parece fundamental, que es uno de los principios fundamentales. El otro es que, si bien es cierto, esta norma lo que va a hacer es va a concientizar a la ciudadanía, concientizar también al sector médico, concientizar al sector privado, y nos va a permitir también ponerle al debate de la ciudadanía, al debate como decía, no solo de mujeres, sino también de las parejas, en cómo vamos a traer nuestros hijos al mundo. Yo creo que eso es fundamental. Si bien es cierto, dentro de todos los protocolos que tiene el Ministerio de Salud y están contemplados, hay temas también fundamentales que nos tienen que llevar al debate. Por ejemplo, los partos, cómo realiza el parto en las comunidades y pueblos indígenas, cómo esto tenemos que adaptar estas costumbres muy indígenas al Sistema Nacional de Salud, cómo también lo tenemos que acoplar, porque por ejemplo en una comunidad una mujer indígena da a luz de rodillas, no necesariamente en una posición vertical, horizontal, o en la que está acostumbrada el sistema público o el sistema privado de salud. Entonces todos estos temas lo tenemos que acoplar a una norma, porque creo que no tiene que estar bajo un decreto ministerial, sino bajo una norma clara. Bueno, y ahora que han abocado conocimiento de este proyecto de ley, sin duda iniciará ya la etapa de comparecencias, recibirán una serie de actores, de lo cual estaremos pendientes. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Ha sido la asambleísta Blanca Argüello, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, que, como bien mencionamos, ha abocado conocimiento ya de este proyecto de ley de parto humanizado, impulsado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.